programa. Quiero alejarme de ti, cuando más cerca te siento, Señor, cuando quiero olvidarme de ti, tú me haces recordar cuánto sufrí. No quiero pensar ni un segundo separarme de ti, porque viene a mi mente lo mucho que sufrí sin ti, oh Señor. Buenas tardes, hermano, bendiciones, que Dios los bendiga. Nos saludamos con la paz del Señor. Acá estamos con mi hermano Gustavo. Hoy en este martes bendito del Señor, ¿no? Amén. Día de lluvia, día de bendición para la tierra, ¿no? A veces uno no quiere que llueva, pero la verdad que la tierra necesita, nosotros necesitamos la bendición de Dios. Sin la lluvia no tendríamos las plantas, no tendríamos el agua, ¿no? Amén. A veces uno se queja de la lluvia, ¿no? Como a veces nos quejamos de las pruebas, pero es necesario, ¿no? Le damos gracias a Dios, ¿no? Por Gloria este a Dios. día, ¿no? Porque hoy estamos junto a mi hermano, porque Amén. nuestro hermano Cristian está viniendo en viaje, ¿no? También vamos a estar participando los tres en este día. Gloria a Dios. Hoy vamos a traer un mensaje de parte del Señor, Amén. bajo el tema en la carne o en el espíritu, Gloria a Dios. que el Señor nos estuvo ministrando esta semana, ¿no? Amén. Estuvimos todos un poco saboreando este tema, ¿no? Amén. La verdad que muy agradecido a Dios, ¿no? El sábado estuvimos predicando en la estación de Gleu, la Plaza Madre, Amén. y en la estación de Lonchan. Muy agradecido a Dios, Gloria a ¿no? Dios. Por lo que está haciendo. Estuvimos predicando el Evangelio, ¿no? Gracias a Dios. Muy lindo. Y vamos a seguir predicando por muchos sábados más, hasta que Gloria Dios a no nos Dios. diga que paremos, vamos a seguir predicando, ¿no? Amén. Gracias a Dios por las almas, ¿no? Que se reconcilian Gloria a con el Dios. Señor, ¿no? Por Amén. esas almas que se acercan, ¿no? Muchas personas no necesitadas, que a veces uno está en la iglesia, a veces uno está en la casa y no ve la necesidad, ¿no? Ujú. Está encerrado en uno, o quizá no mira para afuera, ¿no? Pero gracias a Dios, como dice la palabra, cuando uno es guiado por el Espíritu, hacemos lo que Dios dice, ¿no? Amén. Dios nos dijo que prediquemos, Gloria y a Él Dios. nos mandó y Él nos da la victoria cada sábado, ¿no? Todas las almas que se reconcilian con Dios, qué bueno es saber, ¿no? De que podemos o tratamos de hacer su voluntad, Amén. aunque uno a veces le cuesta, aunque después vengan luchas, aunque vengan pruebas, ver cómo las almas se reconcilian con Dios, o uno está predicando ahí, ¿no? Y después Gloria a verla en Dios. el culto, ¿no? Como las personas aceptan el mensaje del Evangelio, ¿no? La verdad que uno sabe lo que es estar en el mundo, ¿no? Amén. Y sabe lo feo que es, y ver que puede ser una entrada para las otras personas, Gloria la a verdad Dios. que Amén. es de mucha bendición. Tal Amén, cual. Gustavo. Amén, hermano. Saludos a la paz del Señor al pueblo que está al otro lado. Agradecerle al Señor por dejarme estar una vez más en este lugar, acompañar a mis hermanos en lo que Dios le mandó. Y bueno, nada, escuchando un poco lo que decía Axel, la verdad que es muy lindo la evangelización. La verdad que se nota el hambre de Dios, se nota el hambre de Dios en Lonchan, en Leo y en el mundo, ¿no? Y hay que anunciar el Evangelio. Encima nos enteramos que había gente ya a la tarde o a la mañana predicando también, así que de una u otra manera Dios está hablando el mensaje. Y bueno, esperamos que podamos seguir evangelizando. Saludo a mis pastores que están al otro lado, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, y bueno, agradecerle al Señor por esto. Y vos que estás al otro lado, prendete a la radio para escuchar el mensaje, para escuchar lo que Dios te quiere hablar, traer una palabra, una perlita, mandando un mensaje. Así que nada, Cero, estamos acá esperando el mensaje. Amén. Y hoy vamos a estar con la palabra en la Biblia, ¿no? En Romanos 8, 8. viviendo en el Espíritu. Como Muy bien. decía Gustavo, ¿no? Saludo a nuestros pastores, a la iglesia, ¿no? A los hermanos, también a la gente que está escuchando, ¿no? A los oyentes.
que manden mensajes, ¿no? Que pidan perlita, que pidan oración. Nosotros, aunque a veces no podemos orar acá, ¿no? Por el tiempo, ahora siempre estamos orando en la iglesia, ¿no? Por las Amén. peticiones que se hacen acá en el evangelismo. Dios. La Biblia dice orar los unos por los otros, ¿no? Y tratamos de hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Gloria a Dios. Cuando nosotros estamos en la estación de Lego, de Lonchamp, se piden, muchas personas van a pedir oración porque tienen familiares enfermos, todo. Y quizá a veces acá en la radio le decimos que pidan y quizás no nos ven orando por eso. Claro. Pero en la iglesia nosotros estamos haciendo cadena de oración, tratamos de ayunar seguido por esas cosas, ¿no? Amén. Para que Dios se glorifique en la vida de esas personas, ¿no? Gloria a Dios. Y el tema hoy va a ser en la carne o en el espíritu. Amén. Y a mí me gustaría orar para que podamos ya leer la Gloria a palabra Dios. Amén, y arrancar con el tema. Amén. Padre Señor, te damos Sí, gracias, Padre. Señor, por este día, Sí, Señor. Señor. Padre Señor, yo te pido, Señor, que bendiga, Señor, la vida de las personas que están Amén. escuchando la radio, Señor, Sí, en Padre este día. amado. Padre Señor, Toma control, que Señor. tú, Señor, tomes control, Señor, Sí, de las Señor, mentes, amado. los corazones, Señor. Padre, que abra, Señor, los corazones para que puedan oír Sí, tu Señor, palabra, amado. Señor. En nombre de Jesús. Padre Señor, que la semilla, Señor, que es tu palabra, caiga en buena tierra, Señor. Padre Gloria a Señor, Dios. sabemos que hay muchas personas que te conocen, Señor, Padre, En nombre de pero Jesús, no, Señor. no, Señor, no, quizá no entienden tu voluntad, Señor, Padre, quizá no están enseñadas, Sí, Padre, quizá Padre. hay personas que te conocieron, Señor, y se apartaron, Padre, Mm, y hoy están Jesús. escuchando la radio, Señor, para poder oír Gloria a tu Dios. voz, Señor, y Amén, esperamos, amén. Señor, que todo lo que digamos, Señor, sea tuyo, Señor, y no nuestro, Señor, Padre, que tú, Señor, tome control, Señor, de nuestra boca, Señor, Padre, Sí, Padre Señor, amado. que no digamos nada, Señor, que sea de parte nuestra, Sí, Señor. Señor. Padre, Señor, yo En te nombre pido de que Jesús. bendigas a mi hermano, Señor, que está viajando, Sí, Señor. a corta distancia, Padre, Padre. Señor, que administre, Señor, Sí, a cada Señor. persona, Señor, que está Amén. escuchando la radio en esta Sí, hora, Señor. Señor, y que bendiga, Señor, Padre, Los corazones, Padre. a aquellas personas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, Gloria a Dios. la palabra dice, viviendo en el Espíritu. Amén. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino Gloria a conforme al Dios. Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó con esperanza, Gloria a Dios. porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la opción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra Dios, intercede por los santos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y bueno, Gloria a Dios. hoy está el mensaje en la carne o en el espíritu, ¿no? Amén. Y la verdad que en esta palabra, si nos ponemos a discernirla, ¿no? Hay muchas enseñanzas, ¿no? Pero vamos a tratar de no salirlo del tema, ¿no? Gloria a Porque Dios. el tema que Dios nos dio es en la carne o en el espíritu. Y habla del comportamiento, ¿no? O por así decirlo, de los frutos o de las obras que uno tiene. Sabemos bien que el espíritu tiene fruto, pero la carne tiene obras. La carne no tiene fruto, sino que el único fruto que tiene la carne es la muerte. Dice la Biblia que cuando uno siembra para la carne, siembra corrupción. Corrompe es cuando entra algo que Dios no lo creó así. Cuando entró el pecado en Adán, Adán se corrompió. ¿Por qué? Porque Dios no creó al hombre con pecado, pero cuando el hombre pecó, se corrompió. Eso es lo que hace la carne en nosotros. Después de que entró el pecado, nuestra carne quedó corrompida y siempre nuestra carne va a tirar a lo malo. Como yo le decía a Gustavo, el tema de hoy va a ser muy parecido al tema de la semana pasada. Y si no escuchó la radio, ojalá pueda buscar el programa y escucharlo. Hablábamos del corazón. Y la carne también podría llamar ¿no? Por hacer lo que uno quiere o no. Y esa es la pelea, la gran pelea que tenemos nosotros, ¿no? Porque sin darnos cuenta a veces nos dejamos llevar por nuestra carne. ¿Y qué pasa? Nuestra carne es más mentirosa que el diablo, dijo Gille Ávila. Nuestra carne es mala, nuestra carne se rebela contra los designios de Dios. Y el tema es cuando nosotros le damos lugar, ¿no? A esas cosas, cuando nosotros le damos rienda suelta a lo que la carne nos pide. ¿Por qué? Porque uno tiene la conciencia siempre de lo bueno y lo malo. Pero nosotros somos tentados a hacer las cosas malas y cuando cedemos es ahí donde uno tiene que examinarse, ¿no? ¿Estamos en la carne o en el espíritu? Porque la carne se disfraza de religiosidad. ¿De qué? De que yo ayuno, de que yo oro, de que quizá estoy tratando de hacer buenas obras, pero después también se notan en las obras que la ira, el enojo, el rencor, Claro. la envidia, Amén. los celos. Y cuando nosotros vemos que las obras de la carne están entrando en nosotros, ahí tenemos que preguntarnos, pero al final, ¿estoy bien o estoy mal delante de Dios? Porque la Biblia dice que aquel que está en la carne no puede agradar a Dios. Y cuando yo veo que en mí entra la envidia, que entra el enojo, que entra la ira, que entra la contienda, ahí yo me tengo que examinar. ¿Estoy en el espíritu? ¿Por qué? Porque estoy orando, porque estoy ayunando, porque estoy esto, o estoy en la carne por las cosas que estoy haciendo. Claro. Y ahí nos damos cuenta que estar en el espíritu no se refleja en ayunar, orar, vigilar, o en evangelizar o predicar, sino en los frutos que uno puede tener. Dice que el fruto del espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, contrario a las obras de la carne, ¿no? Así que Dios nos ayude a estar Está sellado con el sello del Espíritu Santo. Y qué importante que si uno encuentre en el Espíritu, que no encuentre despierto, que no encuentre buscando al Señor, que no encuentre
En el espíritu, qué importante, porque acá dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Bueno, también es eso, ¿entendés? Cuando uno anda en la carne piensa en cosas en la carne, piensa en comer, en dormir, en salir de acá para allá, pero cuando estás en el espíritu empezás a tener ganas de orar, ganas de leer. Y bueno, y vos que estás del otro lado, Dios te está diciendo en esta tarde, esta hermosa tarde lluviosa, que busque el Señor, que no andes en la carne, porque el que anda en la carne termina mal. Al lado de la corta empezamos a dañar nuestro alrededor, nuestra familia, quizás, ¿entendés? Generamos un mal ambiente porque andamos en la carne. Pero cuando andamos en el espíritu damos vida, producimos vida, el espíritu es vida. Aparte de lo que anda en el espíritu, como que yo siempre veo que están despiertos, que están con los ojos abiertos, pero el que anda en la carne siempre está expuesto a caer, siempre está expuesto a pecar ante Dios, ¿entendés? Y bueno, yo recordaba un poco también cuando David, no sé si David anduvo en la carne, pero David en un momento se durmió. David tenía que estar batallando y vio a Jezabel. Y él pecó, capaz que tenía que estar haciendo lo que yo le había mandado, quizá tenía que estar buscando de él y en ese momento lo encontró desocupado y David pecó ante los ojos de Dios. Y nosotros si estamos ocupados y no estamos viendo en el espíritu o no estamos en comunión, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces si andamos en el espíritu vamos a estar despiertos para no actuar en la carne, para no rayar en la carne y adorar a Dios por sobre todas las cosas. Y bueno, yo remarcaba un poco eso. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el 4, ¿no? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y yo remarcaba ese versículo, ¿por qué? Porque a veces el pueblo de Dios se encuentra afligido, se encuentra turbado, perdemos la paz. ¿Pero por qué? Porque andamos en la carne, porque nuestra carne nos lleva a pensar contrario a lo que Dios piensa. ¿Por qué? Porque yo daba el ejemplo hace un rato. Como nosotros somos carne y Dios espíritu, nosotros siempre vamos a ir en contra de Dios. Nuestro sentir, nuestro pensar. Por algo Dios siempre deja bien claro, ¿no? Que nosotros somos carne y Él es tergiversamos aquello que sentimos, aquello que Dios nos exhorta, ¿no? Nosotros tratamos de dibujarlo, tratamos de cambiarlo a nuestra conveniencia, ¿no? Y esa es la carne de qué? De que ahí se reflejan las obras, la mentira, ¿no? El engaño. ¿Por qué? Porque ahí entra la hipocresía. A veces cuando nosotros estamos mal, ¿no? Y no queremos decir que estamos mal, o estamos enojados y no queremos mostrarnos que estamos enojados, Dios saca luz, pero no es porque Dios es malo o porque cosas, sino porque ya en nosotros mismos se ve en tu cara, se ve en tu cosa, se nota que no tenés paz, sí, ¿no? Sí, es increíble eso. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Qué tremendo. Todo lo contrario a lo que Jesús hacía. Jesús dice, yo vengo a agradar al Padre. Jesús andaba en el Espíritu. Jesús andaba orando, Jesús andaba buscando. En un momento los fariseos le preguntan por qué estaba haciendo eso en el día de reposo y dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Él estaba ocupado en lo que yo le había mandado. Y bueno, Dios nos dejó a través de Jesús un claro ejemplo de cómo andar en el Espíritu, cómo andar despierto más que nada. Y bueno, ese mensaje de hoy, en esta tarde, vos que estás escuchando del otro lado, comunicate, mandando mensajes, capaz que necesitas una palabra, una perlita, y bueno, vas a estar mucho mejor, vamos a estar mucho mejor si andamos conectados con el Señor, si estamos en el Espíritu. Amén. Amén. Igual, como decía, ¿no? En cómo estamos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, amaos unos a otros, o soportaos unos a otros,
o aquel que sea mayor Hace ayuda al menor, ¿no? Ujú. Pero nosotros cuando estamos mal, cuando estamos en la carne, cualquier cosita no nos molesta, cualquier cosita te enoja, por más que vos sepas que quizá no le está desagradando a Dios, uno siempre tiene la decisión, ¿no? De tomar el camino bueno y el camino malo, aunque uno sienta lo contrario, ¿no? Porque muchas veces uno se enoja, pero por amor a Dios tenemos que rechazar ese enojo y Pelearlo. pelearla, Claro. pelear contra aquello que a Dios desagrada. ¿Por qué? Porque sabemos que quizá el momento malo llega, que la tristeza llega, que el desaliento llega, pero ¿cuándo es que eso nos afecta? Cuando estamos en la carne, cuando le damos importancia a eso que sentimos, ¿no? A eso que pensamos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el espíritu de desobediencia opera en el aire, como en lo que andábamos antes, ¿no? Y que andábamos como las personas que están afuera, ¿no? ¿Cómo? Obedeciendo a los deseos de la carne y en los deseos de nuestros pensamientos. Y ahí está, ¿no? Cuando uno piensa y se apoya en sí mismo, es porque estamos en la carne y ¿qué? Y terminamos haciendo las cosas mal para con Dios. Hacemos las cosas mal para con Dios porque de repente mi hermano me trató mal y yo quiero que el pastor lo rete, quiero que el pastor lo exhorte y voy y lo mando al frente, por así decirlo. Y cuando el pastor me dice, y bueno, soportá, y yo me enojo. ¿Por qué? Porque estoy mal yo, pero como yo estoy mal, trato de hacer mal a otro, ahí se ven las obras, Qué feo la eso. ira, la contienda, ¿no? La envidia. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la carne vemos que nosotros no avanzamos, vemos que nos estancamos y en nosotros está el saber que estamos mal. Nosotros sabemos que estamos mal, pero no queremos volvernos. Pero al estancarnos vemos que los otros hermanos avanzan. Y ahí entra la envidia, el enojo, el por qué yo no y él sí, el por qué él alcanzó y yo no, el por qué no, yo no puedo y él puede. Y ahí está la lucha que tenemos nosotros, ¿no? Contra la carne. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la palabra es espíritu. Y nosotros si estamos en la carne, no podemos sujetarnos al espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, Dios nos dejó acá una guía, una enseñanza, ¿para qué? Para que nosotros caminemos hacia la tierra prometida. Pero cuando nosotros estamos en la carne, no podemos obedecer a la voz de Dios, ni a lo que el pastor te dice. ¿Por qué? Porque el pastor siempre te va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Pero como nosotros estamos mal, nos rebelamos y sin saber que nos rebelamos contra Dios y que podemos perder todo. Podemos quedar fuera, porque la Biblia dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Amén, hermano. Bueno, hermano, a ver esta palabra que estamos compartiendo, me quiero quedar con un versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Y bueno, hermano, esta palabra que estoy compartiendo esta tarde, qué importante, porque dice que si nosotros vivimos en el Espíritu, dice, pues, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que qué importante vivir el Espíritu, porque si nosotros vivimos el Espíritu, o sea, si damos los frutos del Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo no guiar el Espíritu Santo si andamos en la carne? ¿Cómo no guiar el Espíritu Santo? ¿Cómo no decir lo que tenemos que hacer si andamos en nuestro deseo en la carne? Este mensaje que está dando el Señor es para que estemos despiertos, para que seamos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu que nos lleva a toda verdad. Y si está conectado con el Espíritu Santo y no con la carne nos lleva a desobedecer siempre al Espíritu Santo también. Y cuando nosotros nos ponemos en comunión con el Espíritu Santo, nos ponemos en comunión con el Señor, ahí inmediatamente el Espíritu Santo nos empieza a guiar, nos empieza a despertar, nos empieza a examinarnos, nos empieza a traer convicción de pecado de lo que estamos haciendo malo. Entonces acá dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. O sea que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios y nos llama como hijos de Dios. Acá dice la palabra. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, como decía, no, yo le decía a mi hermano, si vamos a hablar de la carne y del espíritu, no podemos salir de la palabra de Gálatas, ¿no? Amén. Que dice la obra de la carne y del espíritu. Dice el 5:18, dice el 5:16, la obra de la carne y del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, Ay, santo. porque el deseo de la carne es contra el espíritu Gloria a y el Dios. espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis los que quisieren. Amén. Dice el 19,
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes. Los que tales practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí nosotros vemos pecados como son el adulterio, la fornicación, borrachera, homicidio, que quizás nosotros que estamos en Cristo no lo cometemos. Pero ¿qué dice acá? Dice Gloria a Dios. enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Y son cosas que entran en uno cuando está mal, ¿no? Cuando nosotros le damos rienda suelta a lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, ahí es donde nos rebelamos contra Dios, ¿no? Por eso a mí, los que tienen matrimonio, ¿no? Quizá a mí me pasa de que me cuesta el sujetarme a lo que Dios me pide en mi matrimonio, que a veces entra el pleito, ¿no? En el matrimonio, ¿no? Y entra el orgullo, entra la ira, entra el enojo, entra el no querer humillarse, ¿no? El no querer hacer lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a pedir uno que se niegue por el otro, ¿no? Amén. Pero ¿qué pasa? Uno cuando está en la carne siempre quiere tener razón o que las cosas sean como yo quiero. Gloria a Dios. Ahora por algo la palabra dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos, ¿no? Los pensamientos de Dios son más altos que el de los de nosotros, como los cielos de la tierra. Pero nosotros no entendemos eso. Amén. Cuando nosotros estamos mal, nos olvidamos de la palabra que es espíritu. ¿Por qué? Porque estamos en la carne y terminamos rebelándonos contra Dios. Gloria a Dios. Dice que los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero a veces no se ven esas cosas en nosotros. No se ve el amor, no se ve el gozo, no se ve la paz, no se ve la paciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Porque estamos en la carne. A mí me pueden decir, yo estoy ayunando, yo estoy orando, yo estoy vigilando, yo estoy sirviendo, soy maestro de escuelita, echo fuera demonios, hago todas las cosas para Dios. Pero dice que el árbol se va a conocer por los frutos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos y los malos no pueden dar frutos buenos. Gloria a Dios. Yo puedo estar sirviendo a Dios, pero si yo trato mal a mi hermano, ahí se nota que estoy en la carne. Puedo cometer un error, Sí. pero no puedo cometer error tiempo, tras error, claro. tras error, tras error, tras error. Y ahí nos damos cuenta y tenemos que examinarnos nosotros en qué es lo que somos en realidad, qué es lo que estamos haciendo. Porque dice en la palabra en Romano 8 que si nosotros padecemos con Él, o sea que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a padecer, vamos a heredar con Él. Amén. Y ahí está, lo importante de esto es heredar el reino de los cielos. No significa que yo esté evangelizando. Y nos engaña. Dice, debe ser acá lo último. No nos hagamos valorosos, irritando unos a otros y mirándonos unos a otros. Quiere decir, cuando uno va alcanzando cosas, ¿entendés? Y sabe que se equivocó, como decía, ¿entendés? Y en vez de actuar de otra manera, empieza a actuar en la carne. Porque si uno vivía en el espíritu, si uno estaría en el espíritu, actuaría de otra manera, pensaría de otra manera, ¿entendés? Entonces, bueno, vamos a dejarle pasar a mi hermano. Al hermano Cristian que va a entrar y bueno, vamos a seguir hablando con él. Quédate conectado a otro lado. Ahora vamos a mandar saludos, vamos a mandar mensajes de lo que están mandando. Ahí llega nuestro hermano Cristian. Y bueno, hermano, conectate a la radio que puedas escuchar al otro lado. Vos que necesitas oración, que necesitas, te tocó la palabra, comunicate. Dios te bendiga, hermano Cristian. Gloria a Dios. Llegó. Gracias Jesús Llegó. por poder estar una vez más, Amén. por poder llegar. Gracias a los hermanos que estaban haciendo la previa de la palabra. Gloria a Dios. Primeramente, gracias al Señor, ¿no? Por su Amén. misericordia de poder un día más compartir Gloria la a Dios. radio. Gracias, Señor. Por ustedes, hermanos que están del otro lado acompañándonos, Amén. que puedan mandar mensajes. Bueno, no quiero extenderme mucho, ya el hermano, acá los hermanos ya abrieron el tema. El Amén. tema se trata en la carne o en el espíritu. Un tema muy lindo para compartir, Amén. un tema para, como dijo el hermano, para expandirse mucho, pero hoy el mensaje se trata en la carne o en el espíritu, hermano. Tenemos la mente espiritual o la mente carnal. Y como dijimos, el programa se llama Un Nuevo Despertar y ese es el propósito, no de juzgar, no de condenar, sino de que nuestros hermanos, nuestros
los hermanos oyentes que están del otro lado puedan despertar, ¿no? Y Amén. corregir su vida Gloria a espiritual, Dios. porque sabemos que estamos viviendo un tiempo muy malo, muy peligroso, más para la iglesia, tiempo de apostasía, pero acá estamos. El Señor no se queda quieto, mueve para que su iglesia se alimente de la palabra, la verdad, y dice la palabra, como decía el hermano que abrió la palabra, Gloria a Dios. que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo escribía esta carta Gloria a diciendo, porque qué lindo es escuchar eso, que ninguna condenación Gloria a hay para Dios. los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, la palabra sigue, Gloria a porque Dios. no se termina ahí. Dice Gloria a Dios. que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? Es tener la mente como Cristo. Amén. Es tener la sobra como Cristo. Es caminar como Cristo. Es andar como Jesucristo. No es tratar a las personas como lo hizo Jesucristo. Eso es andar espiritual. Andar en la carne es andar conforme a tu pensamiento. Andar en la carne es por ejemplo decir, no, yo estoy bien, yo ando bien, yo no soy una persona tan mala, Dios no me va a mandar al infierno. Eso te va a llevar a vivir una religiosidad, a tener un falso Dios, a tener una falsa salvación. ¿Por qué? Porque no estás viviendo conforme guiado al Espíritu, porque la palabra Amén. dice que el Espíritu nos guía a toda verdad Gloria a y a Dios. toda justicia. Imagínense que si usted no se apoya en la palabra, ¿en dónde está apoyado entonces su vida? En la carne. ¿Por qué? Porque usted anda en la carne, Amén. anda en los pensamientos de la carne. Porque una persona que si tú piensas mucho en el trabajo, en la plata, ya sabemos cuál es la prioridad de la persona. Felices y en paz, porque tenemos lucha y prueba, porque tenemos que andar constantemente peleando contra los deseos de la carne. Por ejemplo, yo era una persona que me gustaba mucho el alcohol, me gustaba mucho la calle, una persona que estaba atada a la droga, y hoy en día yo voy a mi trabajo y me cruzo muchas cosas. Entonces mi carne todo el tiempo tira a querer eso, porque mi carne es terrenal, quiere los deseos de la carne, no quiere las cosas de Dios. Por eso es una pelea constante que tenemos todas aquellas personas que realmente queremos andar en el Espíritu. Amén. La peleamos, no lo dejamos llevar fácilmente por la carne. Por eso el mensaje hoy es, hermano mío que estás escuchando del otro lado, es para que nos preguntemos, o estamos en la carne o estamos en el Aleluya. Espíritu. Porque Gloria a es Dios. hermoso en sí, Gustavo, ninguna condenación hay para vos porque estás en Cristo Jesús. Ahora, estás en Cristo Jesús, Amén. estamos en las obras del Espíritu, porque andar en la carne es andar en tus pensamientos, es andar en el corazón, en los deseos de tu corazón. Porque pensar que Dios solamente mira el corazón y es un Dios bueno, es un Dios que no mata a nadie, es un Dios que no castiga, que no disciplina, nos va a llevar a vivir una vida pensando que podemos vivir como queremos. Total, Dios perdona, total, Dios es misericordioso, total, Dios es amor, Dios sabe, Dios Gloria a tolera. Dios. Sabemos que Dios nos tolera el pecado. Dios es paciente para con nosotros, esperando que nosotros tengamos un momento de arrepentirnos y nos volvamos a Él y nos volvamos al Espíritu. Pero Dios no tolera la rebeldía, Dios no tolera que nosotros andemos con un pie adentro y un pie afuera. Dios es paciente esperando que nosotros nos encaminemos. ¿Por qué, hermano? Porque trae mucho peligro andar en la carne estando en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos testimonio hijo de Jesucristo, hijo de luz somos nosotros. Dice andar como hijo de luz. Cuando entró al templo se airó pero no pecó. No, y la palabra dice que nosotros tenemos que estar en el Espíritu. Por eso es muy importante leer la palabra, no solamente leerla, sino entender la palabra, pero en el Espíritu, no en la carne. Es como que yo lea una palabra y la entienda a mi conveniencia, a como yo pienso, a como yo creo, a lo que me conviene. No, la palabra no dice tan fuerte, no es tan mala. Lo voy a tomar como yo quiero. Eso es andar en la carne. Mi santo. Eso es caer en tu pensamiento y pensar que Dios no es malo. Que pensar, perdón, que Dios es misericordioso y que solamente... Que Dios entiende. que Dios entiende, que Él sabe. No, hermano, dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado, que lo que cosecha para la carne van a sembrar. Pero los que andan en el Espíritu, para cosas del Espíritu.
Entonces, en esta preciosa tarde con lluvia que Dios nos ha regalado, a pesar que está un poco pesado, Gloria a Dios. tú que estás del otro lado, quizás estás compartiendo unos mates con torta frita, que estás en la mesa, vamos a deleitarnos en esta palabra, Amén, porque toda hermano. palabra de Dios es buena, toda palabra de Dios es medicina para el Amén. alma, es el pan para nuestra alma. Entonces, el propósito de Dios que nos dio en esta semana, como decía el hermano Axel y nuestro hermano Gustavo, Dios no venía, porque cuando yo pido una palabra para traer, hermano, yo no tomo cualquier palabra, yo le pido al Señor que me dé una palabra, porque hay mucha necesidad hoy de Dios, Amén, amén. hay mucha necesidad Amén, de palabra, amén, hay mucha sí, necesidad sí. de enseñanza, porque hay muchas personas que están en el aire, están en dos aguas, y el propósito de Dios es que las personas se enderezcan, ¿no? Para que ellos Escucha. puedan ser sabios y puedan escuchar la palabra de Dios. Entonces digo, Señor, ¿cuál es la palabra que tú me quieres dar? Gloria a Porque Dios. esto no es solamente una radio, esto es un altar donde uno viene a hablar de la palabra de Dios, uno no viene a perder el tiempo, uno viene a compartir, Gloria a no, Dios. uno viene a contar testimonio, y hay Amén. personas y hermanos del otro lado que nos están escuchando. Así que esta palabra es para mí y después para ustedes y aquel que quiera escucharla. Pero el Amén. que anda en la carne, esta palabra es molesta. Pero la que anda en el Espíritu y ama la verdad, esta palabra es medicina para el Gloria a alma. Dios, Amén, gloria a hermano. Dios. Amén, hermano. Me queda acá un versículo que dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Gloria o a sea, Dios. O sea que más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué importante, porque a veces a mí me pasaba cuando antes de apartarme, era como que yo todo el tiempo andaba en la carne y era un muerto dentro de la iglesia. Era una persona que estaba dentro de la iglesia y todo el tiempo era pensar mis pensamientos carnales, mis pensamientos afuera, y estaba muerto espiritualmente. Estaba dentro de la iglesia, estaba ahí, escuchaba, quizás a veces tocaba la batería, pero estaba muerto. Me dice, más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de las carnes, viviréis. Cuando uno empieza a andar en el Espíritu, cuando uno reacciona que se está desviando, tiene vida, hermano. Viviréis. Amén. Fíjate que no dice en la carne, dice en la carne o en el Espíritu. No dice en la carne, se tibio, caliente o frío. No hay tres consecuencias. Amén. Hay dos nomás. Amén. Por eso la palabra dice que Dios va a vomitar a las personas tibias, porque usted se toma un vaso de agua fría, lo toma, algo caliente lo toma, pero algo tibio es abominable, y Dios dice que esas personas Dios va a vomitar, y Dios no va a tomar algo que ya vomitó. Quiere decir que una persona que decide andar en la carne, una persona estando en la iglesia, Amén. no es cristiano, no volvió a nacer. ¿Por qué? Porque se deleitan las cosas de la carne, se deleitan lo que mira la tele, que tiene mensaje racista, mensajes con todas esas cosas que está pasando Sí, ya, hoy, ¿verdad? terrible. Ya no se puede ni ver la televisión con todo, hay una contaminación de pecado tremendo, hermano. O sea, es muy fácil andar en la carne hoy, si fácilmente nos desviamos de la mirada, nos arrastra cualquier cosa, porque hoy lamentablemente todo nos rodea, Gloria a todo Dios. nos está rodeando de lo que es el diablo y el pecado. Amén. ¿No? Y es una pelea constante, hermano. Amén. Es una pelea, pero gracias al Señor Jesucristo que Él está con nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo dice que el Señor le dijo a los discípulos, no los dejaré solos, no se turben. Amén. Yo voy a rogar al Padre para enviar al Amén. Consolador que lo va a ayudar y lo va a guiar. Gloria Y a Él le va a Dios. revelar muchas cosas. Muchas cosas le quiero decir, pero va a venir el Espíritu Santo y nos va a revelar. Amén. Ese es lo más maravilloso que tenemos, Gloria a Dios. hermano, el Espíritu Santo. Pero la palabra dice, no constristéis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a verdad y a toda justicia. Imagínense una persona cristiana caminar sin el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Va a ser una persona a dos aguas, una persona inconstante, una persona tibia. No, aparte de ahí se abren, cuando uno empieza a andar en la carne y sus pensamientos, contagias al lado, o sea, empezás a desviar el mismo evangelio, no, es lo más grave. Es lo más grave que haces otro evangelio, haces otro pensamiento y ahí empieza a uno a llevar a un pueblo o a llevar a gente a desviarse de lo que realmente. Porque si vos andás en el Espíritu, Jesús le dijo a Nicodemo, si yo nací de nuevo, y que Nicodemo le dijo, Señor, ¿cómo puede pasar esto? Y Jesús le dijo, lo que nació de la carne, carne es, y lo que nació del Amén. Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios. O sea que el Señor sabe lo que nos está hablando. Nicodemo no entendía, y él siendo maestro de la ley, Tremendo. siendo que él estaba en el templo, que él estaba ahí, no entendía lo que Jesús hablaba. Jesús le estaba diciendo del Espíritu, nacer del Espíritu. Amén. Lo que la carne, Gloria a carne es. Jesús. Jesús sabía que él no podía nacer de vuelta, sino que le estaba hablando a su corazón. Nicodemo, nacer nuevamente en Jesucristo. Jesús dijo, el que come y beba mi sangre tiene vida eterna. Jesús le está diciendo a Nicodemo, si vos querés estar conmigo, porque Nicodemo iba secretamente, porque no quería ser descubierto. Y Jesús le dijo, si querés estar conmigo, nace de nuevo.
Niégate. Y Nicodemo no pudo hacer eso, Amén, no lo gloria pudo a Dios. hacer. Entonces, hermano, vos que estás al otro lado, vos quizás que sos ministro, Dios sabe que para entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo. Jesús dijo, el que no muere, ¿entendés? Y yo viva en él. Yo, entonces, cuando uno deja que Cristo viva en mí, también es andar en el Espíritu. Así que nada, hermano, hay un par de saludos. Amén. Que- Gracias Jesús por esta tarde preciosa. Gloria a Y Dios. yo venía, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a discernir tu palabra, Gloria a porque Dios. yo no quiero hablar, no quiero que sean mis palabras, yo quiero que las palabras sean tuyas. Por eso en Efesios dice la vida nueva en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, Gloria a teniendo el Dios. entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después de que perdieron toda sensibilidad Gloria se a Dios. entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los Aleluya. deseos engañosos y Aleluya. renovado en el espíritu Gloria a Dios. de vuestra mente. Qué hermosa palabra, Amén, hermano. La hermano. verdad que cuando Gloria a uno Dios. toma la palabra Amén. de parte de Dios, uno la recibe, por más que sea una palabra de exhortación, pero sabemos que la palabra nos edifica, la palabra Amén. nos ayuda. Gloria a Mire Dios. qué claridad que nos está hablando el Señor. Aleluya. En Gracias, Padre. otros tiempos andaban conforme a las costumbres mundanas, hablaban como los mundanos, porque no tenían entendimiento, porque no conocían a Dios. Pero Pablo exhortaba y dice, pero ahora, si realmente Pero fueron ahora. si realmente conocieron a Cristo y fueron enseñados conforme a Cristo, no podemos andar, hermano, Gloria como a Dios. andábamos antes. Si yo era una persona, hermano, irrespetuosa, era una persona mal hablada, una persona que no sabía dirigirse a otra persona, entonces yo tengo que esforzarme y trabajar en esa área, en ser una persona conforme Gloria a al Dios. carácter de Cristo. Amén, hermano, una persona paciente, una persona amorosa, una persona entendida, una persona entendida. Gloria a Dios. Sabemos que nadie es perfecto y nadie es santo, pero a través de la palabra y a través del Espíritu Santo podemos ir mejorando un poquito más que ayer. Gloria a Dios. Podemos ser un poquito, mañana podemos ser un poquito más que hoy, Gloria a Dios. gracias a la gracia de la sangre Gracias, de Jesucristo. Ahí nuestro hermano va a estar pasando unos saludos que nos están Gloria a mandando. Dios, gracias por la palabra, Padre. Manda saludos, milagros. Pido oración por Jorge Ramírez, sanidad. Está internado con pronóstico reservado. Amén, hermana Milagro, Vamos vamos a estar orando, vamos a llevar la por su vida. petición a la iglesia. Bueno, manda la pastora Natalia, mi madre. Dios lo bendiga, saludos a los hermanos y a la congregación. Saludos, pastora. Dios te la bendiga, pastora. Dice Elías Edu Escalante. Soy el hermano Walter, bendición hermanos, toda la bendición para su programa. Muchas gracias, hermanos, que nos Walter, están por acompañando y por su comunicarte mensaje. nuevamente. Familia Ruiz Díaz, Dios los bendiga, dice. Gracias, Dios los familia. bendiga, gracias, son mis hermanos. Dice Marcela Chas. Tremendas palabras, Dios los bendiga, hermano. Tremendo como evangelizando, grandes valientes. Muchas bendiciones. Adriana, tremendo como Dios cambió. Qué lindo es el Señor. Muchas gracias por la palabra y Gloria a Dios. Dios la bendiga, hermano. Gracias, seguro que nos ha visto evangelizando. Bendiciones. Milagro Gutiérrez, soy el hermano Ariel. Vamos, Ari, Dios El te último bendiga, que hermano, llegó a nos está acompañando. Dios te bendiga, hermano. Espero que puedas recibir el mensaje. Dios lo bendiga. Lindo programa. Soy el hermano Nico. Nuestro Dios lo hermano bendiga. Nicolás, Dios te El bendiga, hermano. siervo. Dios bendiga, hermano Nicolás. A mis hermanos, hermoso programa, hermosa palabra que el Señor me ayuda a andar firme en el Espíritu. Sabemos que ando en el Espíritu somos prudentes, diligentes, sabios y inteligentes. Una perlita. Bendiciones. Ahí agregó, Dios bendiga, hermano Nico. La verdad que un re testimonio tiene. el varón dice, para vos, hermano Nicolás, Gloria a dice, Dios. cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Esta perlita salió para vos, hermano. Dios te bendiga, hermano Nicolás. Y bueno, hermano, yo lo voy a dejar, hermano, hace el que entre. Así terminan de diseñar esta palabra. Así que bueno, nada. Amén, hermano. Dijo, hace el que no entra. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a seguir compartiendo. La verdad que muy precioso. Gracias Gloria a a los Dios. hermanos que nos mandaron mensajes, que estuvieron Amén. compartiendo. De Gracias, verdad, hermano. estamos evangelizando los sábados.
Ojalá que algún día se pueda acercar, hermano. Está muy hermoso lo que está Tremendo, pasando en esa tremendo. plaza. La verdad que la Necesidad. necesidad de Dios Sí, es tremenda, sí, hermano. sí. Es tremenda la necesidad de la gente, cómo Gloria a está Dios. desesperada, está angustiada, con tantos Gloria a Dios. problemas, con tantas necesidades. Aparte se quedan escuchando, Es hermoso. mirando, hay un par que tocan bocina, nos saludan. Es hermoso, Hay es otros hermoso. manifestados que se levantan, que se ríen, pero... Sí, sí. Dios lo sujeta. Es lindo porque la palabra llega. Y ahí, hermanos, nos están mandando mensajes, así que nada, agradecido para el Señor. Estamos viendo si pronto podemos extender el programa radial Amén. para poder seguir Gloria a la Dios. palabra, que es mucho, ¿no? Es para Gloria a sacar Dios. tantas cosas, Amén. pero es lo que el Señor nos ha dado en esta hora. Así que estás del otro lado, hermano, yo te aliento, siervo. Te aliento, hermana, mamá, papá, congregación, los que están oyendo esta palabra. ¿Por qué Dios trae esta palabra, hermano? Porque hay mucha hipocresía, hay mucha tibieza, hermano. Y Dios quiere que esto se expanda, que la palabra se expanda, que la verdad se expanda, que nosotros nos podamos despertar y podamos entender el tiempo que estamos viviendo, tiempos finales, esta es la última generación, según estamos viendo, ¿no? Según los tiempos, todas las señales que hay. El Señor necesita valientes, el Señor necesita personas que realmente amen a Dios, ¿no? Y digan, Señor, heme aquí estoy, voy a llevar tu palabra, Señor, pero no conforme a nuestro pensamiento, no como nosotros queramos, no como nosotros pensamos, sino acá, como nos dice y nos guía el Espíritu Santo. Así que en esta preciosa tarde le damos gracias al Señor por una vez más. La palabra, o sea, el mensaje de hoy es para que nos examinemos, amén, para que nosotros podamos a sincerarnos con nosotros mismos. Dice que cuando nosotros tratemos de no engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros a veces nos mentimos, nosotros sabemos que estamos mal y tratamos de disfrazarlo y hasta nosotros mismos no queremos hacer creer que estamos bien, que no es tanta la falla, que no es tanto el pecado, que no es tanta la falta, ¿no? Pero no estamos mintiendo nosotros mismos, ¿no? Así que examinémonos, hermano, examinémonos porque, como yo decía, ¿no? Hay veces que nosotros nos disfrazamos, como dice el Señor, somos lobos y nos disfrazamos de ovejas, ¿no? Estamos haciendo malas obras, pero el Señor sabe, dice acá la palabra, dice en el 8:26, dice, de igual manera, dice el 25, pero si no, el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por lo importante que es el Espíritu, ¿no? Para nosotros. ¿Por qué? Porque dice, lo que se debe pedir como conviene, nosotros no lo sabemos. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios o cómo pedirle a Dios lo que yo necesito. El buscar de Dios para estar en el Espíritu. Amén, gloria a ¿Por Dios. qué? Porque yo puedo estar predicando, puedo estar evangelizando, puedo estar sirviendo a Dios, pero si mis obras son malas, no estoy agradando a Dios, estoy en la carne. Así que Dios nos ayude a sincerarnos, Amén. ¿no? Y Gloria a poder Dios. examinar, que podamos estar leyendo la obra de la carne y los Amén. frutos. Si tenemos las obras de la carne o los frutos del Espíritu, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy andando bien o estoy andando mal? No puedo andar rengo, no puedo hacer una cosa bien y una cosa mal. O estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal. Amén, gloria a Así Dios. que Dios nos ayude, ¿no, hermano? Amén, sí, le quedamos el último saludo, dice, soy Nahara, la hermana Nahara, hola hermano, bendiciones, que el Señor lo siga usando, hermosas palabras que me dieron, el Señor me exhortó a que no ande en la carne, amén, ese Gloria a propósito, Dios. ¿no? Bendición hermano, gracias al Señor por la palabra, me fue mucha bendición, quiero una perlita, soy Sofía, Amén. dice, Dios lo Dice bendiga, Maxi. Maximiliano Ruidía, hermanos, palabra hermosa, así que nos estamos despidiendo, te dejamos Amén. pendiente para el próximo programa, muchas gracias hermano por compartir los alientos a que batallemos esta pelea que el Señor está con nosotros. Dios lo bendiga hermano y lo vemos el próximo martes y ya saben, estamos los sábados evangelizando, si se quieren acercar, bienvenido sea. Que el Señor lo bendiga hermanos, bendiciones. Amén.